Spinoza nos advierte que el problema no es solo la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Creemos que sabemos, creemos que controlamos, pero en realidad estamos a merced de fuerzas que no comprendemos. Si miramos a nuestro alrededor, encontramos innumerables ejemplos de decisiones que parecían sensatas en su momento, pero que con el tiempo revelaron ser catastróficas. Desde líderes que arrastran naciones enteras a la ruina, hasta individuos que, por orgullo o necedad, destruyen sus propias vidas. Un político que ignora las advertencias de una crisis inminente, una sociedad que se aferra a creencias obsoletas aunque sean destructivas, un individuo que elige el placer inmediato sobre su bienestar a largo plazo. Todas estas son piezas del mismo dominó cayendo, impulsadas por la incapacidad de ver más allá del instante presente. ¿Por qué nos ocurre esto? La respuesta de Spinoza es perturbadora. No somos realmente libres, aunque nos guste pensar que lo somos. Nuestras decisiones, incluso aquellas que parecen más espontáneas, están determinadas por una cadena infinita de causas que se remontan mucho más allá de nuestra propia existencia. Creemos que actuamos con libre albedrío, pero en realidad seguimos patrones invisibles, impulsados por deseos, miedos y prejuicios que no elegimos conscientemente. Para Spinoza, la única forma de escapar de este ciclo de estupidez es entender las causas que nos gobiernan. Pero esto no es tan fácil como parece. Estamos atrapados en un mundo donde las emociones nublan la razón, donde preferimos lo que nos resulta cómodo a lo que es cierto, donde el miedo y la esperanza nos arrastran como marionetas. Imagina a alguien que se endeuda comprando cosas que no necesita. En su mente, él es quien decide. Pero si analizamos la situación desde la perspectiva de Spinoza, vemos que esa decisión está impulsada por una serie de factores invisibles. La presión social, la publicidad, el miedo a no encajar, el placer inmediato que anula la preocupación por el futuro. Es realmente libre, o mejor dicho, es alguien que entiende las fuerzas que lo mueven. Y si esto es cierto para algo tan cotidiano como una compra, ¿qué decir de decisiones más grandes? Guerras que comienzan por el orgullo de unos pocos, sistemas que se colapsan por la negación de la realidad, personas que destruyen sus propias vidas porque no pueden enfrentarse a la verdad sobre sí mismas. Pero si todo está determinado, ¿significa esto que no hay esperanza? Spinoza nos ofrece una respuesta inesperada. No se trata de resignarse, sino de comprender. Solo cuando vemos las causas que nos rigen, podemos empezar a transformarlas. Solo cuando entendemos por qué caemos, podemos dejar de tropezar con la misma piedra. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a enfrentarnos a esta verdad? Porque aceptarla significa renunciar a la ilusión de que tenemos el control absoluto. Significa reconocer que gran parte de lo que llamamos elecciones no son más que reflejos de cadenas invisibles de causa y efecto. Y sin embargo, hay una salida, una forma de romper este efecto dominó. Pero para entenderla, primero necesitamos profundizar en cómo Spinoza desmantela nuestra noción de libertad y lo que esto implica para nuestras vidas. Si queremos entender cómo romper el efecto dominó de la estupidez, primero necesitamos cuestionar una de nuestras creencias más arraigadas, la idea de que somos dueños absolutos de nuestras decisiones. Spinoza nos dice algo que, para muchos, puede resultar incómodo. El libre albedrío no existe. Nos gusta pensar que decidimos con autonomía, que cada una de nuestras elecciones surge de un acto puro de voluntad. Pero en realidad, nuestras decisiones no son más que el resultado inevitable de una serie de causas que escapan a nuestro control. Todo lo que hacemos, desde lo más trivial hasta lo más trascendental, está determinado por fuerzas que rara vez llegamos a comprender por completo. Imagina que estás caminando por la calle y de repente te detienes frente a una panadería. El aroma del pan recién horneado te envuelve y, sin pensarlo demasiado, decides entrar y comprar algo. Ahora, si te preguntaran por qué hiciste eso, probablemente responderías que simplemente te apetecía. Pero Spinoza diría que tu decisión no fue realmente tuya, sino el resultado de una serie de factores invisibles. El hambre que sentías, el recuerdo de otras veces que disfrutaste ese tipo de pan, el marketing sutil de la tienda, incluso la disposición genética que te hace preferir ciertos sabores sobre otros. Esta idea puede parecer inofensiva cuando hablamos de una compra trivial, pero ¿qué pasa cuando se aplica a decisiones más complejas? Si todo lo que hacemos está determinado, ¿qué nos impide seguir repitiendo los mismos errores? Aquí es donde el efecto dominó de la estupidez humana se vuelve aún más peligroso. Si la mayoría de las personas no son conscientes de los factores que determinan sus acciones, entonces el mundo entero funciona como una gigantesca máquina de reacciones en cadena.
Un empresario toma una decisión basada en la codicia, lo que provoca una crisis económica que afecta a millones. Un líder mundial, cegado por su ego, desencadena un conflicto que se sale de control. Una persona permite que su miedo decida por ella, renunciando a una oportunidad que podría haber cambiado su vida. Para Spinoza, la clave para escapar de este ciclo es el conocimiento. No basta con creer que somos libres. Debemos entender las verdaderas causas que nos mueven. Solo así podemos comenzar a actuar de manera más consciente y racional. Pero aquí surge otro problema. El ser humano no solo es irracional, sino que además se resiste a aceptar su propia irracionalidad. Preferimos vivir en la ilusión de que tenemos el control, incluso cuando todo indica lo contrario. Nos aferramos a ideas que nos hacen sentir bien, en lugar de buscar la verdad. Y peor aún, cuando alguien nos confronta con la realidad, tendemos a reaccionar con negación o agresividad. Un ejemplo clásico de esto es el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar solo aquella información que refuerza lo que ya creemos, ignorando cualquier prueba en contra. Esto explica por qué tantas personas continúan tomando malas decisiones, incluso cuando la evidencia sugiere que deberían cambiar de rumbo. Spinoza nos ofrece una alternativa a este estado de autoengaño. En lugar de vivir atrapados en emociones descontroladas y creencias infundadas, podemos aprender a ver la realidad de manera más objetiva. Y esto nos lleva a una de sus ideas más revolucionarias. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. La libertad, según Spinoza, no es un acto espontáneo de voluntad, sino un proceso de comprensión profunda. Cuanto más entendemos las causas de nuestros deseos y acciones, más capaces somos de elegir caminos que realmente nos beneficien. En otras palabras, no se trata de eliminar nuestras emociones o impulsos, sino de comprenderlos hasta el punto en que dejen de dominarnos. Pero esta no es una tarea fácil. Para alcanzar este nivel de entendimiento, es necesario ir en contra de la forma en que estamos programados para pensar. Implica cuestionar nuestras certezas, enfrentarnos a nuestras contradicciones y aceptar que muchas de las cosas que consideramos decisiones propias no son más que reflejos de una cadena de causas que no controlamos. Y aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. Preferimos la comodidad de nuestras ilusiones a la incomodidad de la verdad. Queremos creer que somos excepcionales, que nuestras elecciones son únicas y que tenemos el control absoluto sobre nuestro destino. Pero Spinoza nos advierte, mientras sigamos engañándonos a nosotros mismos, seguiremos atrapados en el mismo ciclo de errores. Sin embargo, hay una forma de romper este ciclo, un método para liberarnos de la trampa de la irracionalidad y comenzar a vivir con verdadera claridad. Pero para comprenderlo, primero debemos analizar cómo nuestras emociones pueden ser tanto una barrera como una herramienta en este proceso de transformación. Las emociones son el motor oculto detrás de nuestras decisiones. Creemos que pensamos primero y sentimos después, pero en realidad, la mayoría de nuestras acciones son dictadas por emociones antes de que la razón siquiera tenga oportunidad de intervenir. Spinoza lo entendió con una claridad inquietante. No somos seres racionales que ocasionalmente sentimos, somos seres emocionales que ocasionalmente razonan. Si queremos comprender por qué dañamos nuestro propio futuro, debemos analizar cómo nuestras emociones moldean nuestras decisiones y cómo, sin darnos cuenta, nos mantienen atrapados en un ciclo de errores repetidos. La tristeza, la ira, la esperanza y el miedo no son solo estados pasajeros del alma, son fuerzas que determinan el curso de nuestra vida. Tomemos el caso del miedo. Es una de las emociones más poderosas y, en muchos casos, útil. Nos mantiene alerta ante peligros reales, nos impulsa a protegernos, pero cuando el miedo domina nuestras decisiones, nos vuelve prisioneros de nuestras propias inseguridades, nos hace evitar riesgos que podrían llevarnos al crecimiento, nos paraliza ante oportunidades, nos convence de que es mejor quedarnos donde estamos en lugar de explorar lo desconocido. Y lo peor de todo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que es el miedo el que está eligiendo por nosotros. Imagina a alguien que tiene un talento increíble, pero teme el fracaso. En lugar de perseguir su sueño, elige la seguridad de un trabajo que no lo llena. A corto plazo, su decisión parece lógica, pero con el tiempo, esa seguridad se convierte en una jaula. La frustración crece, la vida se vuelve monótona y el resentimiento comienza a enraizarse. Esta persona no destruyó su futuro en un solo acto, sino a través de una serie de pequeñas decisiones motivadas por el miedo. Ahora veamos la esperanza. Spinoza la describe como una emoción incierta. Es la expectativa de un resultado positivo, pero basada en la duda. La esperanza puede ser un motor que nos impulsa
pero también puede convertirse en una trampa si nos hace postergar la acción esperando que algo suceda en el futuro. Hay quienes pasan la vida esperando el momento perfecto, la oportunidad ideal, sin darse cuenta de que esa espera es solo una forma de evitar tomar responsabilidad sobre su propia vida. La ira es otro ejemplo claro. Nos hace sentir poderosos, nos da la sensación de estar en control, pero en realidad, pocas emociones son tan destructivas. Bajo la influencia de la ira, tomamos decisiones impulsivas que muchas veces terminamos lamentando. Arruinamos relaciones, nos cerramos a nuevas oportunidades, nos aferramos a rencores que nos consumen desde dentro. Pero si las emociones son tan peligrosas, ¿significa esto que debemos eliminarlas? Spinoza diría que no. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de comprenderlo. Cuando entendemos la verdadera causa de una emoción, dejamos de ser sus esclavos. La clave no es eliminar el miedo, sino reconocer cuándo está tomando decisiones por nosotros. No es eliminar la esperanza, sino usarla como una motivación realista en lugar de una excusa para la inacción. No es eliminar la ira, sino entender qué la provoca y cómo canalizarla de manera productiva. Para Spinoza, el conocimiento es la herramienta que nos permite transformar las emociones en aliados en lugar de enemigos. Una persona que comprende sus emociones no se deja arrastrar por ellas ciegamente. Aprende a usarlas de manera estratégica. En lugar de que el miedo lo paralice, lo usa para prepararse mejor. En lugar de dejarse llevar por la ira, la convierte en determinación. En lugar de perderse en una esperanza vacía, la convierte en acción concreta. Aquí es donde surge la gran pregunta. Si la clave es comprender nuestras emociones, ¿por qué tan pocas personas logran hacerlo? La respuesta es sencilla y brutal, porque enfrentarnos a nuestras emociones requiere valentía. Significa aceptar que muchas de nuestras decisiones no fueron tan racionales como creíamos. Significa mirarnos al espejo y ver todas las veces en las que nos engañamos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a otro punto crucial. La autoconciencia es el primer paso para liberarnos del efecto dominó de la estupidez humana. Pero no basta con ser conscientes de nuestras emociones. También debemos entender cómo el entorno en el que vivimos refuerza constantemente estos patrones destructivos. Porque no solo son nuestras emociones las que nos afectan, sino también la sociedad en la que estamos inmersos. Para comprender realmente por qué seguimos tomando decisiones que nos perjudican, debemos analizar cómo el mundo que nos rodea nos condiciona sin que nos demos cuenta. Y ahí es donde entra en juego uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, la forma en que las estructuras sociales perpetúan la ignorancia, el miedo y la manipulación. El ser humano no existe en el vacío. Cada uno de nosotros es el producto de un entorno que moldea nuestras creencias, valores y comportamientos de maneras que rara vez cuestionamos. Spinoza nos advierte que no solo estamos determinados por nuestras emociones, sino también por la sociedad en la que vivimos. Si queremos entender por qué seguimos dañando nuestro propio futuro, debemos analizar cómo el mundo que nos rodea refuerza nuestros errores. Vivimos en un sistema diseñado para explotar nuestras debilidades. Los medios de comunicación, la publicidad, la política e incluso las estructuras educativas están construidos de tal manera que perpetúan la ignorancia en lugar de eliminarla. Nos hacen creer que estamos informados, cuando en realidad solo recibimos fragmentos de información cuidadosamente seleccionados para provocar una reacción emocional en lugar de fomentar la reflexión crítica. Tomemos como ejemplo la industria del entretenimiento. Películas, series y redes sociales nos bombardean con historias que refuerzan narrativas simplistas. El héroe siempre vence, el amor verdadero siempre triunfa, el esfuerzo individual siempre lleva al éxito. Estas ideas pueden ser reconfortantes, pero también crean expectativas irreales que nos hacen vulnerables. Nos llevan a creer que la vida es más predecible de lo que realmente es, que siempre habrá un desenlace satisfactorio, que todo saldrá bien si simplemente creemos en nosotros mismos. Y cuando la realidad no coincide con estas expectativas, caemos en la frustración y la desesperanza. La política es otro ejemplo claro. Los discursos políticos rara vez apelan a la razón. En su lugar, juegan con el miedo y la esperanza. Los líderes no buscan educar a la población, sino manipularla, presentándose como salvadores que ofrecen soluciones simplistas a problemas complejos. En este juego, el pensamiento crítico se convierte en un obstáculo. Se nos dice qué pensar, a quién culpar, qué temer, y muchos aceptan estas narrativas sin cuestionarlas, porque es más fácil que enfrentar la incertidumbre. Incluso la educación, que debería ser la herramienta para liberarnos de la ignorancia, muchas veces hace lo contrario.
En lugar de enseñarnos a pensar, nos enseñan a memorizar. En lugar de fomentar la curiosidad, se nos entrena para seguir órdenes. Desde pequeños, aprendemos a aceptar la autoridad sin cuestionarla, a competir en lugar de cooperar, a valorar el éxito material por encima del conocimiento profundo. Spinoza entendió que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en el control de las ideas. Aquellos que dominan el discurso público no necesitan imponer su voluntad por la fuerza, basta con moldear la percepción de la realidad de las personas. Si controlas lo que alguien cree, controlas sus decisiones. Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si la sociedad nos condiciona de esta manera, ¿significa que estamos atrapados sin salida? ¿Estamos condenados a repetir los mismos errores simplemente porque el sistema está diseñado para ello? Spinoza nos ofrece una respuesta sorprendente. No se trata de escapar de la sociedad, porque eso es imposible. Lo que sí podemos hacer es desarrollar una nueva forma de relacionarnos con ella. Una visión basada en la comprensión en lugar de la reacción impulsiva. El primer paso es reconocer que muchas de nuestras creencias no son realmente nuestras. Fueron implantadas en nosotros desde la infancia por nuestro entorno. Nuestras opiniones políticas, nuestros valores morales, incluso nuestras preferencias personales, han sido moldeadas por factores externos que rara vez examinamos. Nos sentimos identificados con ciertas ideologías, pero pocas veces nos preguntamos por qué. El segundo paso es cultivar la duda, no en el sentido de desconfiar de todo irracionalmente, sino en el sentido de cuestionar lo que damos por hecho. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos ante ciertas ideas? ¿Qué parte de nuestra identidad ha sido construida por la sociedad en lugar de elegida conscientemente? Y aquí es donde Spinoza nos da una herramienta clave, la racionalidad. Para él, la única forma de escapar del control de las emociones y del condicionamiento social es a través del conocimiento. No un conocimiento superficial basado en opiniones o tendencias, sino un conocimiento profundo de las causas que determinan la realidad. Pero esto plantea un desafío. El pensamiento crítico es incómodo. Nos obliga a cuestionar no solo el mundo exterior, sino también a nosotros mismos. Nos enfrenta con la posibilidad de que muchas de nuestras certezas no sean más que ilusiones, y la mayoría de las personas prefieren evitar esa incomodidad. Por eso, cuando alguien comienza a cuestionar el sistema, suele encontrarse con resistencia. Las personas no solo rechazan nuevas ideas porque sean falsas, sino porque amenazan su sentido de seguridad. Es más fácil aferrarse a una mentira reconfortante que aceptar una verdad incómoda. Este es el verdadero obstáculo para romper el efecto dominó de la estupidez humana. No solo se trata de que la sociedad refuerza la ignorancia, sino de que nosotros mismos, en muchos casos, preferimos la ignorancia a la incertidumbre. Sin embargo, hay una forma de superar este obstáculo, una manera de desarrollar la claridad mental necesaria para ver la realidad tal como es, sin dejarnos arrastrar por las emociones ni por la manipulación externa. Pero para entenderlo, primero debemos analizar cómo Spinoza redefine la noción de felicidad y por qué esto es crucial para escapar del ciclo de la irracionalidad. Para la mayoría de las personas, la felicidad es un concepto vago, una meta abstracta que parece estar siempre un paso más adelante fuera de su alcance. Nos enseñan que ser felices significa lograr ciertos objetivos: estabilidad financiera, éxito profesional, reconocimiento social, una relación amorosa ideal. Pero Spinoza nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Para él, la felicidad no es el resultado de obtener lo que queremos, sino de comprender lo que somos. Es un estado de armonía interna que surge cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a entenderla. No depende de factores externos, sino del grado de conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo. Aquí es donde surge la diferencia fundamental entre la visión común de la felicidad y la de Spinoza. La mayoría de las personas buscan la felicidad en cosas externas, creyendo que al alcanzarlas encontrarán satisfacción duradera. Pero lo que realmente sucede es que, una vez obtenido un deseo, otro toma su lugar, creando un ciclo interminable de insatisfacción. Queremos dinero, amor, éxito, poder, pero cuando lo conseguimos, descubrimos que no es suficiente. Siempre hay algo más que alcanzar, algo más que perseguir. Spinoza nos dice que esta búsqueda es, en el fondo, una forma de esclavitud. No somos libres cuando nuestras emociones nos arrastran de un deseo a otro sin control. No somos libres cuando nuestro estado de ánimo depende de factores externos que están fuera de nuestro control. La verdadera libertad, según Spinoza, es la capacidad de entender nuestras emociones y actuar de acuerdo con la razón, en lugar de ser dominados por impulsos irracionales.
Pero si la felicidad no está en la riqueza, ni en el reconocimiento, ni en el placer, ¿dónde se encuentra? Spinoza la define como un estado de alegría que surge del conocimiento verdadero. Cuando comprendemos la naturaleza de la realidad, dejamos de resistirnos a ella, aceptamos lo que no podemos cambiar y enfocamos nuestra energía en lo que realmente está en nuestras manos. Para ilustrarlo, pensemos en la diferencia entre alguien que ve la vida como un caos impredecible y alguien que entiende las leyes que rigen la existencia. Imagina dos personas atrapadas en una tormenta. Una de ellas maldice su suerte, se frustra, se resiste a la situación. La otra comprende que la tormenta es un fenómeno natural, una consecuencia inevitable de las condiciones climáticas. No la ve como un castigo personal, sino como parte del orden del mundo. La primera persona sufre innecesariamente, la segunda acepta la realidad con serenidad. Este es el tipo de libertad que Spinoza propone. Una libertad que no consiste en hacer lo que queremos en todo momento, sino en entender las causas de nuestras emociones y circunstancias. Cuando comprendemos la naturaleza de algo, deja de tener poder sobre nosotros. Sin embargo, esta idea va en contra de la forma en que la mayoría de las personas viven. La sociedad moderna nos ha condicionado para creer que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes, experiencias y estatus. Nos bombardean con mensajes que refuerzan la idea de que siempre nos falta algo para ser realmente felices. Si tenemos dinero, nos dicen que necesitamos más. Si tenemos éxito, nos dicen que debemos compararnos con quienes tienen aún más éxito. Y si logramos alcanzar alguna de estas metas, pronto descubrimos que la satisfacción es pasajera. Spinoza nos ofrece una alternativa. En lugar de perseguir una felicidad ilusoria basada en deseos externos, nos invita a desarrollar una felicidad basada en la comprensión. En lugar de intentar controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, nos anima a entender cómo funcionan nuestras emociones y cómo podemos usarlas a nuestro favor. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si la felicidad es el resultado del conocimiento y la comprensión, ¿cómo podemos alcanzarla en un mundo que nos educa en la ignorancia? ¿Cómo podemos desarrollar claridad mental en una sociedad que constantemente nos distrae con deseos artificiales y emociones manipuladas? La respuesta de Spinoza es simple, pero difícil de aceptar. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos. No en el sentido superficial de tener opiniones propias, sino en el sentido profundo de examinar la raíz de nuestras creencias y emociones. Debemos cuestionar todo lo que hemos dado por sentado, desde nuestras ideas sobre el éxito hasta nuestras concepciones sobre el amor y el propósito de la vida. Esto nos lleva a un punto esencial, la diferencia entre la felicidad verdadera y el placer efímero. Muchas personas confunden felicidad con placer momentáneo. Buscan la euforia de una compra, la validación de un me gusta en redes sociales, la gratificación de una victoria superficial. Pero Spinoza nos advierte que estos placeres no conducen a la verdadera alegría. Al contrario, muchas veces nos hacen más vulnerables a la insatisfacción. La felicidad genuina no es un pico de emoción intensa, sino un estado de equilibrio. Es la serenidad que proviene de entender el mundo tal como es y aceptarlo sin resistencia. Es la satisfacción que surge de vivir en armonía con la realidad en lugar de luchar contra ella. Pero si esto es cierto, ¿por qué tan pocas personas logran alcanzar este estado? La respuesta es incómoda, porque requiere esfuerzo. No es fácil examinar nuestras propias emociones y creencias. No es fácil aceptar que muchas de las cosas en las que hemos confiado son ilusiones. No es fácil renunciar a la gratificación inmediata en favor de una comprensión más profunda. Sin embargo, Spinoza nos da una pista sobre cómo hacerlo. Hay un método para escapar del ciclo de insatisfacción y acercarnos a la verdadera felicidad. Un enfoque que nos permite liberarnos de las trampas emocionales y sociales que nos mantienen atrapados en el autoengaño. Para entender este método, debemos analizar cómo Spinoza concibe la relación entre el conocimiento, la ética y la libertad. Porque para él, la felicidad no es solo un estado interno, sino una forma de vivir basada en principios racionales. Spinoza nos ofrece una visión revolucionaria de la ética. Para él, la moralidad no es una cuestión de obedecer reglas impuestas desde fuera, sino de comprender las leyes que rigen nuestra propia naturaleza. No se trata de seguir mandatos arbitrarios, sino de actuar de acuerdo con el conocimiento verdadero. La ética de Spinoza no se basa en dogmas, sino en la razón. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que nuestras acciones no deben ser guiadas por el miedo, la culpa o la obediencia ciega, sino por la comprensión de lo que realmente nos beneficia. Y aquí es donde entra en juego la noción de libertad.
La mayoría de las personas creen que son libres simplemente porque pueden tomar decisiones. Pero para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en elegir al azar entre diferentes opciones, sino en actuar de acuerdo con el conocimiento. Un ser humano libre no es aquel que hace lo que quiere sin restricciones, sino aquel que comprende las causas de sus deseos y actúa de manera racional. Tomemos un ejemplo simple: la alimentación. Muchas personas comen de manera impulsiva, siguiendo antojos momentáneos sin pensar en las consecuencias. Se sienten libres porque eligen lo que quieren comer en cada momento. Pero si sus elecciones están basadas en hábitos poco saludables, en realidad no son libres. Están siendo gobernadas por impulsos que no comprenden del todo. En cambio, alguien que entiende cómo funciona su cuerpo y el impacto de su dieta en su bienestar, es capaz de tomar decisiones más inteligentes y sostenibles. No está siendo arrastrado por el deseo, sino guiado por el conocimiento. Lo mismo sucede con todas las áreas de la vida. Spinoza nos dice que la mayoría de las personas viven en un estado de esclavitud sin darse cuenta, porque están dominadas por emociones que no comprenden. Se dejan llevar por la ira, la envidia, el miedo, el deseo descontrolado, sin detenerse a analizar de dónde provienen esos sentimientos o hacia dónde los están llevando. Pero si la verdadera libertad se basa en el conocimiento, entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo podemos desarrollar la claridad mental necesaria para no ser esclavos de nuestras emociones y deseos? Aquí es donde Spinoza introduce una idea clave: el poder del entendimiento. Para él, hay 3 niveles de conocimiento. El primero es la opinión o conocimiento imaginativo, basado en creencias superficiales y experiencias personales no analizadas. Es el nivel más bajo, donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas. El segundo nivel es el conocimiento racional, que se basa en la lógica, la evidencia y la comprensión de las causas de los fenómenos. En este nivel, dejamos de aceptar las cosas sin cuestionarlas y comenzamos a analizar el mundo de manera más profunda. El tercer nivel es el conocimiento intuitivo, donde comprendemos la realidad de manera directa y clara, sin necesidad de argumentaciones complejas. Este es el nivel más elevado, donde alcanzamos una comprensión profunda del orden del universo y de nuestra propia naturaleza. Para Spinoza, la felicidad y la libertad solo son posibles cuando ascendemos a los niveles superiores de conocimiento. Cuanto más comprendemos el mundo y a nosotros mismos, menos somos esclavos de nuestras emociones y más capaces somos de actuar de manera racional. Pero esto plantea un desafío enorme. Vivimos en una sociedad que nos entrena para quedarnos en el primer nivel de conocimiento. Nos alimentan con información fragmentada, con opiniones simplistas, con discursos diseñados para manipularnos emocionalmente. Se nos dice qué pensar, qué sentir, qué desear, sin darnos las herramientas para cuestionar esas influencias. Por eso, para alcanzar la verdadera libertad, debemos desarrollar el hábito de cuestionar. No aceptar las cosas tal como nos las presentan, sino investigar sus causas profundas. Preguntarnos siempre: ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene este deseo? ¿Estoy tomando esta decisión por convicción propia o porque fui condicionado a hacerlo? Aquí es donde el método de Spinoza se convierte en una herramienta poderosa. Nos enseña a analizar nuestras emociones en lugar de dejarnos arrastrar por ellas, a identificar qué deseos nos fortalecen y cuáles nos debilitan, a diferenciar entre lo que realmente nos beneficia y lo que solo nos brinda placer momentáneo. Pero hay un aspecto más que debemos considerar. Spinoza nos dice que el conocimiento no solo nos libera individualmente, sino que también transforma nuestra relación con los demás. Porque cuando entendemos las causas de nuestras emociones, también empezamos a comprender las emociones de los demás. Y esto nos lleva a un concepto fundamental en su filosofía: la empatía racional. Muchas veces, cuando alguien nos trata con hostilidad o injusticia, nuestra reacción instintiva es responder con ira o resentimiento. Pero si analizamos la situación con una mente clara, nos damos cuenta de que esa persona está actuando según su propio condicionamiento, según sus propias emociones y circunstancias, que quizás ni siquiera comprende del todo. Esto no significa justificar el mal comportamiento, sino entender sus causas. Significa reconocer que la mayoría de las personas no actúan por pura maldad, sino por ignorancia, por miedo, por frustración. Y cuando vemos el mundo de esta manera, dejamos de ser prisioneros del resentimiento y empezamos a actuar de manera más estratégica y sabia. Spinoza nos dice que el odio solo puede ser vencido por la comprensión, no porque debamos aceptar pasivamente la injusticia, sino porque solo con una mente clara podemos encontrar soluciones reales. Si reaccionamos con ira ciega,
Nos volvemos parte del problema en lugar de encontrar una salida. Aquí es donde su filosofía se conecta con la vida práctica. Nos muestra que el conocimiento no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta para vivir mejor. Nos da el poder de liberarnos de la manipulación, de tomar decisiones más inteligentes, de construir relaciones más auténticas y de encontrar una felicidad que no dependa de factores externos. Pero todo esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si el conocimiento nos libera y nos hace más felices, ¿por qué tantas personas siguen atrapadas en la ignorancia? ¿Por qué, incluso cuando tienen acceso a la información, siguen tomando decisiones que dañan su propio futuro? Para responder a esto, debemos analizar uno de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, la resistencia al cambio. Porque incluso cuando nos enfrentamos a la verdad, muchas veces preferimos aferrarnos a la ilusión. La resistencia al cambio es uno de los aspectos más intrigantes y problemáticos de la naturaleza humana. Incluso cuando se nos presenta información clara y lógica sobre lo que nos beneficia, muchas veces nos aferramos a viejas creencias, hábitos destructivos y formas de pensar que solo nos traen sufrimiento. ¿Por qué sucede esto? Spinoza nos ofrece una respuesta sorprendente: la inercia emocional. Nuestras emociones, al igual que los cuerpos en movimiento, tienden a seguir en la misma dirección a menos que una fuerza externa las haga cambiar. Si hemos pasado años reaccionando con miedo ante ciertas situaciones, nuestra mente seguirá generando miedo automáticamente. Si hemos crecido en un entorno que nos ha condicionado a buscar validación en la opinión de los demás, seguiremos buscando esa validación, incluso si sabemos que es una trampa. Aquí es donde entra en juego el poder de la costumbre. Spinoza nos advierte que no solo heredamos ideas y emociones de nuestra cultura, sino que además éstas se refuerzan con el tiempo. Cuanto más repetimos una forma de pensar o de actuar, más difícil se vuelve cambiarla. Es como un río que, con el tiempo, va profundizando su cauce, haciendo que el agua fluya siempre en la misma dirección. Por eso, muchas personas siguen tomando decisiones que dañan su propio futuro, no porque sean estúpidas en el sentido tradicional, sino porque están atrapadas en patrones que no han aprendido a cuestionar. Saben que ciertos hábitos les hacen daño, pero los repiten porque es lo que conocen. Se lamentan por los mismos errores, pero siguen cayendo en ellos porque no han desarrollado las herramientas necesarias para romper el ciclo. Spinoza nos dice que el único antídoto contra esta inercia es el conocimiento racional. Pero aquí enfrentamos otro problema. El conocimiento por sí solo no siempre es suficiente para cambiar nuestra conducta. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo era malo para nosotros y aún así lo hemos hecho de todos modos? Esto se debe a que el conocimiento debe ser acompañado de un trabajo interno de reeducación emocional. No basta con entender algo de manera intelectual. Debemos hacer que esta comprensión se convierta en parte de nuestra estructura mental y emocional. Pensemos en una persona que ha vivido con miedo al rechazo toda su vida. Aunque intelectualmente entienda que el rechazo no es el fin del mundo, su cuerpo y sus emociones reaccionarán con ansiedad cuando enfrente una situación social desafiante. Su respuesta emocional ha sido moldeada por años de experiencia y condicionamiento. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos liberarnos de la inercia emocional y empezar a tomar decisiones que realmente nos beneficien? Spinoza nos dice que el primer paso es la observación consciente. Debemos empezar a notar los patrones en nuestras emociones y comportamientos. ¿Qué tipo de pensamientos nos llevan a actuar de manera impulsiva? ¿Qué situaciones nos generan ansiedad? ¿Cuáles son los deseos que nos dominan y qué efectos tienen sobre nosotros? El segundo paso es la reestructuración del pensamiento. Una vez que identificamos un patrón dañino, debemos examinar sus causas y desmantelarlo racionalmente. Por ejemplo, si sentimos envidia al ver el éxito de otra persona, en lugar de dejarnos llevar por la emoción, podemos preguntarnos, ¿qué me está diciendo esta envidia? ¿Realmente quiero lo que esa persona tiene? ¿O simplemente estoy reaccionando por comparación? ¿Cómo puedo canalizar esta energía de una manera productiva en lugar de dejar que me consuma? El tercer paso es la repetición consciente de nuevas formas de pensar y actuar. Así como nuestra mente ha sido moldeada por la costumbre, también podemos moldearla de manera intencional. Cuanto más practicamos la autoobservación y el análisis racional, más fácil se vuelve tomar decisiones basadas en el conocimiento en lugar de en la reacción automática. Pero hay algo más que debemos considerar. Nuestra resistencia al cambio no solo viene de nosotros mismos, sino también del entorno en el que vivimos. La sociedad, en muchos sentidos, está diseñada para mantenernos atrapados en la ignorancia emocional. Los medios de comunicación nos bombardean con estímulos diseñados para manipular nuestras emociones.
La publicidad nos dice qué debemos desear, a quién debemos admirar, qué tipo de vida deberíamos aspirar a tener. Las redes sociales refuerzan patrones de validación externa, haciéndonos dependientes de la aprobación de los demás. La política y la cultura fomentan divisiones emocionales, alimentando el miedo y el resentimiento para mantenernos distraídos de los problemas fundamentales. Spinoza nos dice que una de las mayores amenazas para la verdadera libertad es la manipulación de nuestras emociones por parte de fuerzas externas. Mientras nuestras emociones sean fácilmente explotables, seremos vulnerables a ser usados como herramientas en agendas que no entendemos del todo. Pero aquí es donde surge una idea poderosa. Si aprendemos a entender nuestras emociones y a dirigirlas conscientemente, podemos convertirnos en personas más difíciles de manipular. Cuando dejamos de reaccionar de manera automática, cuando aprendemos a analizar la información con claridad, cuando comprendemos las verdaderas causas de nuestros deseos y temores, nos volvemos menos predecibles y más autónomos. Este es el verdadero significado de la libertad para Spinoza, no la capacidad de hacer lo que queremos en cualquier momento, sino la capacidad de comprender por qué queremos lo que queremos y de elegir conscientemente nuestras acciones. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la verdadera libertad está en la comprensión y si el conocimiento nos hace más felices, ¿por qué la sociedad no promueve este tipo de educación? ¿Por qué el mundo en el que vivimos parece estar diseñado para mantenernos en la confusión y la insatisfacción? Para responder a esto, debemos analizar cómo el poder y el control han moldeado la historia humana y cómo la ignorancia ha sido utilizada como una herramienta para mantener el status quo. La ignorancia ha sido una herramienta poderosa utilizada a lo largo de la historia para mantener el control sobre las masas. Spinoza no solo se interesaba en la comprensión de la naturaleza humana, sino también en cómo las estructuras de poder manipulan esa naturaleza para mantener sus propios intereses. En su época, la Iglesia tenía un enorme poder sobre la vida de las personas, dictando no solo lo que debían creer, sino también cómo debían vivir. Para Spinoza, esta era una de las formas más evidentes de opresión, la imposición de creencias sin la posibilidad de cuestionarlas. La ignorancia no era solo un accidente, era una estrategia deliberada para controlar el pensamiento de las personas y por ende sus vidas. En lugar de fomentar la comprensión y la reflexión, la Iglesia prefería mantener a las personas en la oscuridad, enseñándoles a aceptar ciegamente sus dogmas. Spinoza vio esto como una forma de esclavitud intelectual, una que impedía a las personas alcanzar su verdadero potencial. Su rechazo de la autoridad eclesiástica y su insistencia en que el conocimiento debía ser accesible a todos es uno de los pilares de su filosofía. En este contexto, la verdadera libertad, según Spinoza, solo puede alcanzarse cuando las personas se liberan de las cadenas de la ignorancia. Pero no se trata solo de liberarse de las autoridades externas, sino de liberar nuestra mente de las creencias infundadas y los prejuicios que nos han sido impuestos. Esta liberación, para Spinoza, es un proceso racional y continuo. Hoy en día, las formas de control son más sutiles, pero igualmente efectivas. En lugar de dogmas religiosos, vivimos bajo el influjo de los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales. Estas plataformas, al igual que las estructuras de poder del pasado, fomentan la ignorancia y la superficialidad. Nos venden una versión distorsionada de la realidad, en la que el consumo y la validación externa son las únicas medidas de éxito. Nos mantienen ocupados en la búsqueda interminable de cosas y emociones pasajeras, desviándonos de las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. La publicidad, por ejemplo, nos dice que necesitamos algo que ni siquiera sabíamos que queríamos. Los anuncios nos muestran vidas perfectas que en realidad no existen. Las redes sociales nos empujan a comparar nuestras vidas con las de los demás, alimentando nuestro miedo a no ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente exitosos. Todo esto nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y distracción, evitando que nos concentremos en lo que realmente importa. Spinoza habría visto en todo esto una forma moderna de esclavitud, un control emocional disfrazado de libertad. La idea de que somos libres porque podemos consumir lo que queramos, elegir lo que queramos, en realidad es una ilusión. Somos libres solo cuando comprendemos las causas detrás de nuestras elecciones, cuando entendemos las emociones que nos impulsan y no permitimos que esas emociones nos controlen. La manipulación emocional funciona porque la mayoría de las personas no están conscientes de ella. Actuamos de manera impulsiva, movidos por deseos que no comprendemos del todo. Pero cuando tomamos un paso atrás
y comenzamos a observar nuestros pensamientos y emociones, podemos ver las fuerzas que nos mueven, y al comprender esas fuerzas, podemos empezar a liberarnos de ellas. Este proceso de liberación es lo que Spinoza consideraba como el verdadero conocimiento. No se trata solo de aprender hechos o teorías, sino de comprender la naturaleza de nuestras emociones, deseos y pensamientos. Es un conocimiento que nos lleva a una mayor armonía interna, que nos permite actuar de manera más racional y menos influenciada por impulsos inconscientes. Y aquí es donde la filosofía de Spinoza se convierte en una herramienta práctica para la vida diaria. Nos ofrece un camino hacia la libertad emocional, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para comprender y dirigir nuestras propias emociones. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la capacidad de hacer lo que queramos, sino en la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, de comprender las causas de nuestros deseos y de tomar decisiones basadas en ese conocimiento. Este es el tipo de libertad que nos permite vivir una vida más plena y auténtica, una vida que no está dominada por la ansiedad, el miedo o el deseo insatisfecho. La verdadera libertad también implica una nueva forma de relacionarnos con los demás. Si entendemos las causas de nuestras propias emociones, podemos comprender mejor las de los demás. Esto nos lleva a una mayor empatía y a relaciones más saludables. Cuando vemos que las personas actúan de acuerdo con sus propias emociones y condicionamientos, somos menos propensos a juzgarlas o a reaccionar con ira. Este tipo de libertad requiere un esfuerzo constante. No es algo que se logre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de autoconocimiento y autoobservación. Pero, a medida que avanzamos en este proceso, experimentamos una mayor paz interior y una mayor capacidad para tomar decisiones sabias y racionales. La pregunta ahora es, ¿por qué muchas personas no toman este camino? ¿Por qué, a pesar de tener acceso al conocimiento y la información, siguen atrapadas en la ignorancia emocional y en las distracciones de la sociedad moderna? La respuesta a esta pregunta está relacionada con la naturaleza de la comodidad humana. Cambiar, cuestionar y reflexionar sobre nuestra propia vida puede ser incómodo. Exige un esfuerzo consciente para salir de nuestra zona de confort. Y en una sociedad que constantemente nos empuja a buscar gratificación inmediata y a evitar el sufrimiento, la mayoría de las personas prefieren seguir el camino fácil. Sin embargo, como nos enseña Spinoza, la verdadera libertad y la verdadera felicidad no provienen de la comodidad, sino del esfuerzo consciente por comprender la realidad tal como es. El camino hacia la verdadera libertad, tal como lo describe Spinoza, no es fácil ni inmediato. Implica un esfuerzo constante de autoconocimiento y superación personal. Pero lo que hace tan poderosa su filosofía es la promesa de una transformación profunda y liberadora. Spinoza nos ofrece una forma de vida en la que podemos encontrar paz interior y autenticidad, alejándonos de las fuerzas externas que nos manipulan. Uno de los grandes obstáculos en este camino hacia la libertad es la tendencia humana a buscar gratificación instantánea. Vivimos en un mundo en el que la inmediatez se ha vuelto la norma. Todo está diseñado para darnos placer rápido. Redes sociales, comida rápida, entretenimiento a demanda. Estamos constantemente bombardeados por estímulos que nos ofrecen una sensación temporal de satisfacción, pero que al final solo nos dejan vacíos. Spinoza lo vio claramente. El deseo humano, si no se comprende y no se dirige adecuadamente, es una trampa. En lugar de ayudarnos a alcanzar una vida plena, el deseo se convierte en una cadena que nos mantiene atados a cosas externas que no nos conducen a la verdadera felicidad. El placer inmediato nos aleja de la verdadera libertad, que solo puede alcanzarse cuando actuamos de acuerdo con el conocimiento y la razón. La clave, según Spinoza, está en comprender nuestras emociones y deseos. Al entender de dónde provienen, podemos empezar a discernir entre lo que realmente nos beneficia y lo que solo nos ofrece satisfacción temporal. Esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de dejarnos llevar por el impulso y la gratificación momentánea, debemos aprender a hacer un esfuerzo consciente por entender nuestras motivaciones más profundas. Aquí es donde entra en juego la noción de conocimiento intuitivo, uno de los niveles más altos de comprensión según Spinoza. El conocimiento intuitivo no es simplemente una recopilación de hechos, sino una forma de comprensión directa de las cosas tal como son. Nos permite ver las causas y efectos de las situaciones con claridad, sin la distorsión de los deseos y las emociones inmediatas. A medida que desarrollamos este conocimiento intuitivo, empezamos a ver el mundo de manera diferente. Ya no estamos atrapados en la búsqueda constante de satisfacción externa.
Empezamos a vivir con una mayor comprensión de nuestras propias emociones y deseos, y podemos tomar decisiones más sabias y racionales. Esto no significa que dejemos de tener deseos o emociones. Más bien, significa que somos capaces de dirigirlos de una manera que esté alineada con nuestra verdadera naturaleza y con lo que realmente nos beneficia. Este proceso de autotransformación es gradual, pero a medida que avanzamos, experimentamos una mayor sensación de control sobre nuestras vidas. Ya no somos arrastrados por impulsos irracionales, ni manipulados por fuerzas externas. En cambio, nos convertimos en los arquitectos de nuestras propias vidas, guiados por el conocimiento y la comprensión. Sin embargo, como mencionamos antes, este tipo de libertad requiere un esfuerzo constante. La sociedad moderna está diseñada para mantenernos distraídos y enfocados en lo superficial. Las fuerzas externas nos empujan a seguir deseos que no son nuestros, a comprar cosas que no necesitamos, a buscar la aprobación de los demás. Y en medio de todo esto, la reflexión profunda y el conocimiento racional a menudo quedan relegados a un segundo plano. Este es otro de los grandes desafíos que enfrentamos, la tendencia de la sociedad a alejarnos del autoconocimiento. Vivimos en un mundo que valora la apariencia, el éxito superficial y el entretenimiento más que la introspección y el crecimiento personal. Las distracciones son infinitas, y es fácil caer en la trampa de vivir solo para satisfacer deseos inmediatos, sin cuestionar si esos deseos son realmente nuestros. Es aquí donde la filosofía de Spinoza se convierte en una herramienta esencial. Nos ofrece una forma de liberarnos de las trampas emocionales y psicológicas que nos atan a una vida de insatisfacción. Nos invita a ver el mundo de una manera nueva, a cuestionar nuestras creencias y a buscar la verdadera libertad a través del conocimiento. Spinoza no solo nos enseña cómo liberarnos de nuestras propias limitaciones, sino que también nos invita a ver la interconexión de todas las cosas. Según él, todo en el universo está relacionado. No somos seres aislados, sino partes de un todo mayor. Cada uno de nosotros es una expresión de la naturaleza, y nuestras vidas están profundamente conectadas con el resto del mundo. Este entendimiento de la interconexión nos lleva a un concepto fundamental en la filosofía de Spinoza: la ética de la benevolencia. Si entendemos que todas las personas y todas las cosas están interconectadas, entonces debemos actuar de manera que beneficie no solo a nosotros mismos, sino a los demás también. La verdadera libertad, según Spinoza, no es solo un acto de emancipación personal, sino un acto de comprensión y solidaridad con el mundo que nos rodea. Cuando entendemos que nuestras acciones tienen un impacto en los demás, nos volvemos más conscientes de cómo nos relacionamos con el mundo. De esta manera, la libertad no es algo que solo nos beneficia a nosotros, sino algo que se extiende a todos los seres humanos. Esta es la verdadera esencia de la libertad en la filosofía de Spinoza: vivir de manera que nuestra vida sea coherente con la comprensión de la naturaleza y el bienestar de todos los seres. La ética espinosista nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades hacia los demás y el impacto de nuestras acciones en la sociedad. La libertad verdadera no es una libertad egoísta, sino una que reconoce nuestra interdependencia con los demás. Vivir en armonía con esta comprensión nos permite no solo liberarnos de nuestras propias limitaciones, sino también contribuir al bienestar común. Al hacerlo, dejamos atrás la superficialidad y las ilusiones de la sociedad moderna y avanzamos hacia una vida más profunda y significativa. Un camino en el que la libertad, la comprensión y la empatía son los pilares fundamentales de nuestra existencia. En este punto de nuestro viaje filosófico, hemos llegado a una comprensión clave. La libertad verdadera no reside en la capacidad de hacer lo que queramos, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la comprensión. Esta es la piedra angular de la filosofía de Spinoza, y es lo que realmente cambia la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Sin embargo, a pesar de la claridad de su visión, existe una paradoja. ¿Por qué muchas personas siguen atrapadas en ciclos de autodestrucción emocional, buscando la libertad en lugares equivocados? La respuesta, según Spinoza, radica en el concepto de pasión. Las pasiones son emociones que nos arrastran, que nos dominan y nos hacen actuar sin reflexión. Aunque la razón puede ser nuestra guía hacia la libertad, las pasiones son fuerzas poderosas que nos desvían de ese camino. Estas pasiones no son malas en sí mismas, sino que son la manifestación de una mente que no ha logrado comprender completamente sus propios impulsos. En otras palabras, las pasiones surgen cuando no entendemos las causas de nuestras emociones y deseos. Un ejemplo claro de esto es la ira. Cuando nos encolerizamos, a menudo lo hacemos sin entender completamente por qué sentimos ese enojo.
La ira surge en respuesta a una amenaza percibida, a veces real, a veces imaginada. Pero lo más importante es que nuestra reacción no está basada en una comprensión racional, sino en una respuesta emocional impulsiva. Spinoza nos diría que, para liberarnos de la ira, debemos comprender primero sus causas. ¿Por qué nos sentimos amenazados? ¿Qué creencias subyacen a esta reacción? Las pasiones, entonces, son una forma de ignorancia emocional. Nos muestran cómo nos falta comprensión en ciertas áreas de nuestra vida. Mientras más nos dejamos arrastrar por ellas, más nos alejamos de la libertad auténtica que solo la razón puede proporcionarnos. Las pasiones nos atan a un ciclo sin fin de reacciones emocionales, cada una de ellas llevando a la siguiente en un continuo desgaste de nuestra energía vital. Sin embargo, Spinoza no nos deja sin esperanza. Él nos ofrece una salida a través de la razón. Si bien las pasiones son poderosas, podemos aprender a comprenderlas y eventualmente a dominarlas. El proceso comienza con el autoconocimiento. Cuando entendemos de dónde vienen nuestras emociones y cómo funcionan, podemos empezar a hacer elecciones más informadas. Esto requiere práctica y reflexión constante, pero con el tiempo podemos transformar nuestras pasiones en acciones racionales, alineadas con nuestro verdadero bienestar. Esto nos lleva a una distinción crucial, la diferencia entre el deseo natural y el deseo apasionado. El deseo natural es aquel que nace de nuestra naturaleza racional. Es el deseo que nos impulsa a buscar lo que es verdaderamente bueno para nosotros y para los demás. Este deseo está en armonía con nuestra razón y nos lleva a tomar decisiones que contribuyen a nuestra paz interior y a la armonía con el universo. Por otro lado, el deseo apasionado es irracional. Es un deseo que surge de la falta de entendimiento, de la reacción ante la externalidad sin reflexión. El deseo apasionado nos impulsa a buscar lo que no necesitamos, lo que no nos beneficia a largo plazo. Nos arrastra hacia objetivos vacíos, hacia un tipo de libertad que no es más que una ilusión. La libertad que Spinoza nos propone es la capacidad de actuar de acuerdo con nuestro deseo natural, el deseo guiado por la razón. Esta libertad no se trata de hacer lo que queramos en el momento, sino de actuar de acuerdo con lo que realmente nos beneficia. Es la libertad de vivir de forma auténtica, en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Para lograr esto, Spinoza nos anima a reflexionar constantemente sobre nuestras acciones y deseos. Cada vez que experimentamos una emoción intensa, debemos preguntarnos, ¿por qué siento esto? ¿Qué causa esta emoción? ¿Cómo puedo responder de manera más racional y alineada con mi bienestar? Este proceso de reflexión continua es lo que nos permite avanzar en el camino de la libertad. No se trata de suprimir nuestras emociones o deseos, sino de comprenderlos profundamente. Al comprender nuestras emociones, podemos transformarlas en acciones racionales y constructivas. La verdadera libertad, entonces, se encuentra en la capacidad de vivir de acuerdo con nuestro deseo racional, no en la gratificación instantánea ni en la reactividad emocional. Sin embargo, este proceso de autocomprensión y transformación no es fácil. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a actuar de manera impulsiva, a seguir nuestras pasiones sin cuestionarlas. Las redes sociales, la publicidad, las expectativas sociales, todo nos empuja a reaccionar sin pensar, a buscar satisfacción inmediata. Esta es una de las principales razones por las que tantas personas siguen atrapadas en ciclos de sufrimiento. La mayoría de las veces, preferimos la gratificación instantánea a la satisfacción duradera, la emoción momentánea a la reflexión profunda. Es más fácil dejarse llevar por el impulso que cuestionar nuestras emociones y deseos. Pero, como nos enseña Spinoza, este camino solo nos llevará a más sufrimiento. La verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando aprendemos a dominar nuestras pasiones a través de la razón. Este es el verdadero desafío: liberarnos de las pasiones que nos arrastran, dejar de ser esclavos de nuestras emociones y deseos y vivir de acuerdo con la razón. Este es el camino hacia una vida más plena y significativa, un camino que no se basa en el control externo, sino en el entendimiento profundo de nuestra propia naturaleza. El proceso no es fácil, pero la recompensa es invaluable. Una vida vivida con autenticidad, en armonía con la naturaleza y el cosmos, guiada por la razón y el conocimiento. Esta es la verdadera libertad que Spinoza nos ofrece. Llegamos al último paso en nuestro viaje a través de la filosofía de Spinoza, donde nos enfrentamos a la pregunta crucial: ¿cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido para transformar nuestra vida diaria? La respuesta, aunque sencilla en su esencia, requiere una profunda dedicación y práctica. Debemos vivir de acuerdo con la razón, con una comprensión profunda de nuestras emociones, deseos
y las causas que los generan. Al mirar al mundo moderno, lleno de distracciones, estrés y conflictos emocionales, puede parecer que este ideal de libertad racional está lejos de ser alcanzable. Las presiones externas son constantes: la vida laboral, las relaciones interpersonales, las expectativas sociales y las demandas inmediatas de la tecnología. Todo parece empujarnos hacia una vida de reactividad, donde las emociones y los deseos dominan nuestras decisiones. Sin embargo, la filosofía de Spinoza nos da las herramientas para navegar por este mar de caos emocional. A través de la razón, podemos aprender a ver las causas de nuestras emociones, y al comprenderlas, podemos actuar de manera que no estemos sujetos a ellas. Esto no significa vivir una vida sin emociones o deseos, sino vivir de manera que nuestras emociones y deseos estén alineados con nuestro bienestar racional. Para Spinoza, la clave de todo radica en comprender que nuestra libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la comprensión interna. No somos libres porque el mundo sea perfecto o porque las cosas salgan como esperamos. Somos libres porque somos capaces de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestras emociones y deseos. Y al ver la realidad con claridad, podemos actuar de manera que nuestras acciones estén en armonía con nuestra naturaleza más profunda. Este es el camino hacia una vida mejor, una vida más plena y satisfactoria, una vida en la que no estamos controlados por las pasiones ni por las distracciones externas. En lugar de ser arrastrados por el miedo, el deseo y la frustración, nos convertimos en los creadores conscientes de nuestras vidas. El objetivo final de la filosofía de Spinoza es que logremos esta armonía no solo con nosotros mismos, sino también con el universo. Al entender que todo está interconectado, que cada ser humano y cada cosa en el universo es parte de un todo, podemos empezar a actuar con una mayor empatía y solidaridad. Esta no es solo una libertad personal, sino una libertad compartida. Al liberarnos de las limitaciones de nuestra propia mente, también liberamos nuestro potencial para vivir en paz y en cooperación con los demás. La ética de Spinoza nos desafía a cuestionar nuestras creencias más profundas sobre la libertad, el control y el sufrimiento. Nos invita a ver el sufrimiento no como algo que debe evitarse a toda costa, sino como una señal de que estamos atrapados en una forma de pensar que no está alineada con la realidad. El sufrimiento surge cuando estamos en desacuerdo con las leyes naturales del universo, cuando nuestras pasiones nos alejan de la razón. Por lo tanto, una de las lecciones más poderosas que Spinoza nos deja es que la libertad verdadera no viene de luchar contra el mundo, sino de aceptar la naturaleza tal como es y actuar en consecuencia. No podemos controlar el curso de los eventos, pero podemos controlar cómo respondemos a ellos. Podemos elegir vivir con serenidad y comprensión, en lugar de dejarnos arrastrar por la ira, el miedo y el deseo insatisfecho. Esta es la verdadera libertad: vivir en armonía con la naturaleza, entendiendo las causas que nos impulsan y tomando decisiones basadas en ese conocimiento. Al hacerlo, descubrimos que la libertad no es una lucha externa, sino un proceso interno de autocomprensión y alineación con la razón. La vida es un proceso continuo de aprendizaje, de comprensión y de crecimiento. No se trata de alcanzar una meta final, sino de vivir cada día con la intención de mejorar nuestra comprensión y actuar de acuerdo con ella. Cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos, es una oportunidad para practicar esta libertad racional. Al final, la filosofía de Spinoza nos invita a vivir una vida auténtica, basada en el conocimiento, la razón y la conexión con todo lo que nos rodea. Nos recuerda que la verdadera libertad es una libertad interior, una libertad que surge de comprender nuestras propias emociones, deseos y pensamientos, y actuar con sabiduría y compasión hacia nosotros mismos y los demás. Este es el legado de Spinoza, no solo un conjunto de ideas filosóficas, sino una guía práctica para vivir una vida más plena y significativa. Nos enseña que la libertad no se encuentra en escapar del sufrimiento o en la búsqueda constante de placeres efímeros, sino en comprender y aceptar la realidad tal como es y actuar con la sabiduría de la razón. Es un llamado a la transformación, a la liberación del sufrimiento causado por la ignorancia y la reactividad emocional. Nos invita a vivir una vida guiada por el conocimiento, en armonía con la naturaleza y con los demás, construyendo un futuro más brillante y consciente, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad.